Bienvenida, bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos a Izu Oshima. Es la isla más grande de las Izu, la más cercana a Tokio, sí, pero es como otro mundo, ¿verdad? Exacto. Y para explorarla tenemos, pues, un poco de todo. Diarios de viaje muy personales, guías, artículos sobre su geología, que es única, y hasta, fíjate, documentos históricos de allí. Nuestra misión, si te parece, es desenterrar esas historias, las más llamativas que esconde esta isla volcánica, y encontrar esas joyas ocultas, ¿no? Esos sitios especiales para quien busca algo, digamos, diferente. Mm, sí, porque Oshima está llena de contrastes. Vamos a hablar de geología, claro, pero también de leyendas, de historia y, bueno, hasta de alguna conexión curiosa con la cultura pop. Eso, como ese dato que a mí me dejó alucinada, que Oshima no solo tiene el único desierto oficial de Japón, el Urasabaku, sino que además en una peli encerraron allí a Godzilla, justo antes de que el volcán de verdad, el monte Mihara, entrara en erupción. Vamos, que hay tela que cortar. Precisamente. Las fuentes nos pintan eso, una isla modelada por el fuego y por el mar. Veremos cómo esa naturaleza tan potente ha influido en todo. El paisaje, sí, pero también la historia, las leyendas, la identidad de la gente de Oshima. Pues empecemos por el principio, por las raíces, que son antiguas, ¿eh? Han encontrado restos del periodo Yomon, imagínate, pero el prota desde siempre es el volcán, el monte Mihara. Y ojo, que no lo llaman solo volcán. ¿No, claro? Es el Gogami Mija, el Gojinka, el fuego sagrado. Hay una mezcla de respeto y, bueno, también de temor lógico. Y esa relación con el Goshinka es clave, ¿no? No es solo miedo a que destruya, que también, sino reconocer su poder creador. La tierra volcánica es fértil, al final. Exacto. Esa dualidad, el vivir con el volcán, ha creado una comunidad muy resiliente. Ya fíjate, en documentos del siglo VIII, del periodo Nara, se hablaba de la isla. Y no solo volcanes. En el periodo Edo, Oshima fue un lugar de exilio bastante conocido. Mandaron aquí a gente importante, como el guerrero Minamoto no Tametono, un arquero legendario, o incluso figuras místicas como Enno Yoya. Eso le da capas a la historia. Sí, sí. Y esa conexión casi espiritual con el volcán, pues, se refuerza con historias como la del santuario Mihara. Está en la caldera y sobrevivió de milagro a la gran erupción de 1986. ¡Ostras! Para la gente de allí eso fue como una señal, ¿sabes? Una confirmación del carácter sagrado del Goshinka. Hablando de la erupción del 86, tuvo que ser tremendo. Las fuentes la describen como muy violenta. Y aquí viene lo de Godzilla, que es, bueno, es increíble. Justo en 1984 se había estrenado El retorno de Godzilla. Ajá. Y en esa peli, al final, lo derrotaban tirándolo al cráter del Mihara. Y 2 años después, ¡pum!, el volcán real entra en erupción. La coincidencia es llamativa, sí. Alimentó todo tipo de rumores y leyendas urbanas en Japón en aquel momento. Totalmente. Se decía que Godzilla estaba furioso por estar encerrado y que por eso había reventado el volcán. Incluso se comentó que la siguiente peli, Godzilla vs. Violante, donde lo resucitan, se hizo un poco para calmarlo simbólicamente. Es una mezcla fascinante de cine, mito moderno y, bueno, un desastre natural real. Una pasada. Pero más allá de la anécdota de Godzilla, la evacuación del 86 fue un hito. Sacar a toda la isla, hablamos de unas 11.000 o 12.000 personas, en cuestión de horas y por mar. Uf. Fue una operación logística sin precedentes en Japón entonces. Demostró una capacidad de organización y una calma colectiva impresionantes. Y claro, la erupción cambió el paisaje. El cráter del Mihara se quedó como está ahora, ¿no? Como un cuenco enorme. Eso es. Unos 350 metros de ancho por 200 de profundidad. Y como prueba de esa adaptación continua al volcán, después de la erupción construyeron refugios de hormigón. Los ves por la ruta de senderismo que sube al cráter. Ah, mira. Son un recordatorio constante de que hay que convivir con el riesgo. Es el ciclo volcánico. Destrucción, aprendizaje y, bueno, seguir adelante. Pero hay más historias, quizá no tan conocidas, más locales. En la zona de Itsumizu, al norte, está la leyenda de Hikimi-sama, algo así como el día tabú o el día prohibido. Sí, la cuentan las fuentes. Habla de 25 jóvenes que estaban hartos de un magistrado local, un daikan, que era un déspota. Algunos creen que era un tal Toyoshima Tadamatsu. Vale. Pues estos jóvenes decidieron, digamos,
tomarse la justicia por su mano. Y después, para huir, construyeron un barco en secreto. Lo hicieron escondidos dentro de un árbol gigante, hueco, en un santuario. ¡Qué historia! Pero, ¿consiguieron escapar? Pues ahí está el drama. La leyenda dice que intentaron refugiarse en islas cercanas, pero nadie les ayudó por miedo a las represalias del gobierno. Vaya. Total que al final naufragaron y murieron todos en el mar, un 24 de enero. ¡Qué mal! Y se dice que sus espíritus resentidos vuelven cada año en esa fecha. Por eso, en Izumizu todavía existe la costumbre de no salir de casa ni mirar al mar esa noche del 24 de enero. Hay hasta una pequeña capilla, un hokora, dedicada a ellos. Es fuerte. ¿Cómo la memoria colectiva guarda un trauma así o una injusticia? Algunas fuentes dicen que podría tener base real, quizá relacionado con ese magistrado Toyoshima, que cuentan que acabó ahogado porque los isleños le engañaron por sus abusos. Podría ser. Una base histórica envuelta en folclore. Y es curioso porque en la isla de Kodushima, que está cerca, hay un ritual parecido, el Niyugoni Chisama, el día 25. Quizá refleja una preocupación común en las islas sobre los espíritus perdidos en el mar. Volviendo a los exiliados famosos, Minamoto no Tametomo, el guerrero en el siglo XII. Su historia en Oshima también tiene miga. Era un prisionero político, sí, pero su figura se volvió legendaria allí. Cerca del puerto de Motomachi hay un lugar que identifican como donde vivió y destaca por una akamon, una puerta roja. Y ahí está lo raro, ¿no? Porque el rojo en esa época era símbolo de estatus. Como un exiliado tenía una puerta roja. Exacto. Eso sugiere que quizá mantenía cierta influencia o respeto, o incluso que daba un poco de miedo, ¿no? Las leyendas locales ya se disparan. Hablan de que tenía una torre de vigilancia, la Monomidai, y hasta un pasadizo secreto, un nukeana, que iba al mar para escapar. Y la más fantasiosa, que, bueno, es leyenda pura, dice que escapó, llegó a Okinawa y fundó la dinastía real de allí. Toma ya. Obviamente eso es mito, pero sí que muestra cómo Tametomo se convirtió en Oshima en un símbolo de resistencia, ¿sabes? De desafío al poder central. Y la puerta roja, la akamon, es como el punto físico de esa leyenda que todavía se cuenta. Vale, ya hemos visto historia, leyenda. Ahora, si te parece, vamos a buscar esas joyas ocultas más de paisaje, de sitios que visitar. Empezamos por el Urasabaku, el desierto. El único desierto oficial de Japón, sí, pero que nadie se imagine dunas como las de Totorio o algo así, ¿eh? No. Es otra cosa. Es una extensión enorme, negra, cubierta de escoria volcánica. Pequeños fragmentos de lava solidificada como grava negra. Quien ha estado dice que la sensación es casi lunar, extraterrestre. Un paisaje súper austero, muy silencioso, dominado por el negro. Se puede caminar por allí, hay una ruta de unas 2 o 3 horas que sube al Mihara, rodea el cráter y atraviesa este desierto. Debe ser una experiencia. Sin duda, geológicamente es un desierto porque la escoria y los gases volcánicos no dejan crecer casi nada de vegetación. Es el testimonio puro y duro de la actividad del volcán y forma parte del Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu. Su atractivo es precisamente esa desnudez volcánica. Otra maravilla geológica que mencionan mucho las fuentes es la Chisodai Setsudanmen, el Baumkuchen de Oshima, le llaman. Ah, sí. El corte geológico es espectacular. Es un talud en una carretera de la costa, de unos 600 metros de largo. Y se ven las capas, ¿no? Como las de un pastel 1000 hojas. Perfectamente. Son capas y capas de ceniza y suelo acumuladas por unas 10 erupciones a lo largo de casi 20.000 años. Cada franja de color es una erupción antigua. Es como un libro abierto de la historia geológica de la isla, literalmente. Varias guías dicen que es genial recorrer esa carretera en bici, con el mar a un lado y esas olas de tierra de colores al otro. Una imagen potente. Ese moldear constante de la naturaleza nos lleva al sur, a Abu Port, el puerto de Abu, que tiene una historia de origen muy curiosa. Sí, que antes era un lago de cráter, ¿no? Sí. Separado del mar. Exacto. Y se cuenta que un tsunami muy grande, en el siglo XVIII, rompió la barrera y lo conectó con el océano. Así se creó el puerto, con esa forma casi circular tan característica. Tuvo su buena época, ¿verdad? En la era Showa. Sí, a mediados del siglo XX. Era un puerto de refugio importante para pesqueros, y esa actividad atrajo a artistas, a escritores. Y aquí vuelve la literatura. Kawabata, el premio Nobel, situó aquí la casa de la protagonista de La bailarina de Izu.
Eso le da un aire nostálgico que todavía se nota. Oyabupor es un ejemplo interesante de cómo un sitio con historia, que pasó por un declive, está como renaciendo. Las fuentes hablan de gente mucha de fuera de la isla que está restaurando las casas antiguas de pescadores. Las convierten en cafecitos, tiendas monas, alojamientos con encanto. Se mezcla ese aire retro, literario, con un nuevo impulso. Y ahí sí que hay pequeñas joyas escondidas. Como Tokyo Boneten, es una tienda de taiyaki, los pastelitos con forma de pez, pero tienen variedades muy originales. Uno salado, de jamón y queso, rarísimo en Japón, y otro verde, con asitaba, una hierba de aquí, en la masa. Una fuente contaba que se encontró allí a un fotógrafo exponiendo fotos en la pared, muy rollo casual. O la simpleza de Ukai Shoten, una tienda de croquetas caseras súper popular entre la gente local. Comerse una croqueta caliente mirando los barcos, planazo. Y para dormir, la Rohan Guest House, una casa restaurada rollo era Taisho, llena de libros y manga, un proyecto muy personal. El nombre viene de un personaje de JoJo's. Y también el Half Café. Lo montó Naoko Terada, una periodista de viajes que ha estado en más de 100 países. Se enamoró de Oshima y renovó una casa antigua con mucho gusto. Ponen cosas sencillas con producto local como tostadas con pan y mantequilla de Oshima. Y la decoración mezcla lo antiguo con objetos de sus viajes. Estos sitios son clave, ¿no? No solo dan servicio, sino que cuidan el patrimonio, las casas antiguas y cuentan historias nuevas sobre las viejas. Totalmente. Y saliendo de Jabo, hay otras paradas interesantes. El Tsubaki Hana Garden, por ejemplo. Un jardín de camelias, las Tsubaki, que son la flor de Oshima. Lo creó un señor de allí, el señor Yamashita. Tiene vistas al Fuji y está lleno de conejos que se te acercan. Conejos, qué bueno. Y la camelia es importante allí, ¿no? Mucho. Su aceite es un cosmético tradicional y forma parte del traje típico de las Anko, las mujeres de la isla. También está Fudeshima, esa roca solitaria en la costa este que parece un pincel de caligrafía, un fude. Es el resto de un volcán antiguo. O Izumi Sunu Kiritoshi, un sendero excavado en la roca que dicen que es un power spot, un sitio con energía. Está cerca de donde la leyenda de Himi-sama. Y para los que les guste el mar hay buen snorkel. Akinohama es más rocosa y Toshiki Beach la describen como una piscina natural entre rocas de lava. Aguas tranquilas, ideal para ver peces. Eso sí, importante llevar escarpines por las rocas. Y dicen que la corriente Kuroshio a veces trae peces tropicales, ¿no? Sí, e incluso tortugas marinas a veces. Bueno, y para ir terminando, no podemos irnos sin hablar un poco de comida, ¿no? De sabores locales, aparte de los taiyaki y las croquetas. Claro, está el beko sushi. Es pescado blanco marinado en una salsa de soja especial con chile de la isla. Le da un color ámbar, beko. Era una forma de conservar el pescado que se ha convertido en plato típico. Y la ashitaba, la hierba esa que sale por todas partes, la hoja de mañana. En tempura, en helado. Sí, en helado tiene un sabor herbal curioso. Se encuentra fácil en mercados como Burato House. Y luego, para valientes, el kusaya. Uf, el kusaya. Pescado fermentado y secado. El olor es muy intenso. Famosísimo por eso. Pero es una delicatessen local. Se suele tomar con shochu, el destilado japonés. Que Oshima tiene el suyo propio, ¿no? Sí, el gojinka. ¿Cómo no? Todas estas cosas, al final, son un reflejo de la isla, ¿verdad? Usar las plantas de allí, como la shitaba, conservar el pescado con técnicas propias, como el beko o el kusaya. Probarlas es conectar con la isla. Exacto. Es conectar con la esencia de Oshima. Pues sí que hemos recorrido cosas, ¿eh? Desde el volcán y las leyendas hasta los rincones de Habu Port y estos sabores tan particulares. Las fuentes nos dejan claro que Izu Oshima es mucho más que una escapada rápida desde Tokio. Sin duda. El hilo conductor de todo es esa convivencia continua con una naturaleza muy potente, con el volcán Mihara siempre presente. La resiliencia de la gente, cómo guardan su historia, hasta las leyendas, mientras se adaptan y miran al futuro. Es admirable. Es una isla viva, sí, en diálogo constante con su volcán. Y para acabar, una reflexión que me llevo.
me ha llamado mucho la atención esa resonancia entre la peli de Godzilla de 1984, Encerrado en el Mihara, y la erupción real del 86, y cómo eso generó la leyenda urbana de que había que calmar al monstruo. ¿Qué nos dice esa mezcla de cultura popular, de mito moderno y de desastre real sobre cómo intentamos entender o procesar o incluso negociar simbólicamente con esas fuerzas de la naturaleza que nos rodean y que a veces nos dan miedo? No sé, es algo para darle una vuelta después de este viaje a Izuoshin.